Ok. Entonces, me da muchísimo gusto presentar al doctor Eduardo Méndez Delgado. Es un astrofísico mexicano especializado en la física y química del medio interestelar. Ah, Realizó sus estudios de educación básica aquí en las escuelas públicas de Morelia, Michoacán. Y luego fue a la Ciudad de México para estudiar la licenciatura en la Facultad de Ciencias de UNAM, donde estudió la licenciatura en física. Ahí graduó con mención honorífica tras defender su tesis de licenciatura que fue dirigida por el doctor Manuel Peimbert del Instituto de Astronomía. Y fue centrada en las condiciones físicas y químicas de las nebulosas planetarias en las nubes de Magallanes. Posteriormente, realizó su maestría y doctorado en Tenerife, en el Instituto de Astrofísica de Canarias, y ahí graduó con honores y posteriormente se integró a la Universidad de Heidelberg como postdoc, como parte del proyecto internacional del Sloan Digital Sky Survey 5, del Local Volume Mapper. Y en el mismo proyecto Local Volume Mapper, él es hoy el líder del grupo de análisis de regiones nebulares y participa también en varias otras colaboraciones como FANGS de estudios de galaxias cercanas y es fundador de una base de datos que se llama DESIRED, que tiene muchos espectros de regiones ionizadas. Y a pesar de su juventud, cuenta con muchas publicaciones, como 50 publicaciones arbitrales, incluyendo en Nature y Nature Astronomy, y ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el premio en Stratzer del Instituto Max Planck de Astronomía. Ha dirigido tesis de posgrado, impartido cursos en distintos niveles y ha sido conferencista invitado en numerosos foros internacionales. Desde el punto de vista personal, yo he colaborado con Eduardo durante varios años desde que fue estudiante, principalmente sobre la nebulosa de Orión. Pero hoy nos va a hablar sobre las gradientes de metalicidad en nuestra galaxia. Entonces, adelante, por favor. Hola, muchas gracias, Will, y muchas gracias a los presentes en la audiencia. Yo generalmente ando en Ciudad de México casi todo el tiempo, pero vengo muy a menudo a Morelia porque acá están mis papás. Entonces les vengo a dar una vuelta y hoy quería presentarles este trabajo sobre los gradientes de abundancias químicas de metalicidad en nuestra Vía Láctea. En esta ocasión estuvimos trabajando con observaciones en radio y en óptico de estas regiones y estuvimos también analizando las abundancias estelares. Ahora les presentaré por qué. Y es parte de un trabajo que hemos desarrollado con un estudiante, con Rafael Martínez Hernández de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quien hizo su licenciatura conmigo y bueno, hacia allá vamos. Entonces, empezando con un poco de contexto, las regiones H2 son regiones gaseosas que tienen una intensa formación estelar. Dentro de estas estrellas que se están formando, las más masivas son también las más calientes y emiten una gran cantidad de fotones en el ultravioleta. Estos fotones son capaces de ionizar el medio circundante y entonces emiten radiación de diferentes transiciones que podemos observar en el espectro óptico o en otras bandas. Son fáciles de reconocer en unas galaxias espirales como la que presento aquí, que es M33. Son estas regiones que tienen un gran color púrpura, que proviene de la emisión de H-alfa, que proviene de la recombinación del hidrógeno ionizado. Debido a que están siendo ionizadas por estrellas masivas tipo O tipo B, eh, estas estrellas son necesariamente jóvenes y por lo tanto, pues las condiciones que hay y que podemos observar en el gas ionizado son las condiciones presentes en el medio interestelar. Como las estrellas tipo O y tipo B no se han muerto, pues realmente están teniendo son representativas de las condiciones químicas del medio interestelar. Entonces,
son una gran herramienta dada su luminosidad para poder entender cómo ha sido la formación y la evolución química del universo. Esencialmente, los elementos más ligeros, como el hidrógeno y el helio, fueron los que se formaron durante la nucleosíntesis primordial, en los primeros minutos después del Big Bang, y todos los demás elementos pesados se formaron después. Por lo tanto, en medir cuántos de estos elementos pesados hay en el medio interestelar nos permite entender cuáles han sido las historias de formación estelar de las diferentes galaxias. En particular, es muy importante entender cuál es la distribución de metales en las diferentes galaxias y su relación, por ejemplo, con el centro galáctico. En esta En esta galaxia podemos determinar la composición química de cada una de estas regiones H2 y ver cuál es la cantidad de elementos pesados que hay en función de la distancia hacia el centro de la galaxia. Y esto nos permitirá entender, por ejemplo, si la formación estelar de la galaxia fue de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Y esto estará sustentado en el gradiente que nosotros midamos, que es esencialmente la distribución radial de las abundancias. Y esto es muy importante para todas las galaxias, pero obviamente es muy importante también para nuestra Vía Láctea, porque esto nos permite entender, no solo los procesos de formación estelar, sino también si hubo algunos fenómenos adicionales, como alguna retroalimentación de la galaxia con gas prístino, migraciones estelares o algún otro fenómeno que afectara la distribución de elementos pesados en el gas interestelar. Entonces, no solo se trata de medir aproximadamente cuánto de los elementos pesados hay en promedio, sino también cuál es el nivel de dispersión que hay en la metalicidad y sobre todo si hay algunas anomalías azimutales en su distribución. Em, Esto es problemático, esto es relativamente sencillo de lograr en galaxias que no sean la Vía Láctea, porque podemos ver, como en el caso de M33, pues muy bien cuál es la distribución de las distintas regiones y poder entender cuál es su distancia con el centro galáctico. Sin embargo, en la Vía Láctea, pues estamos en el mismo plano de nuestra galaxia, lo que dificulta bastante observar las regiones H2 dentro de nuestra galaxia, porque hay mucho polvo hacia zonas particulares de nuestra Vía Láctea, y también porque es difícil determinar la distancia. Las regiones H2 del plano de la Vía Láctea pueden estar a distancias bastante difíciles de determinar. Afortunadamente, pues vivimos en una época privilegiada porque tenemos el telescopio espacial Gaia, que nos ha permitido medir de manera muy precisa la distancia hacia las estrellas de nuestra Vía Láctea a través del paralaje. En las regiones de formación estelar no solamente hay gas ionizado, sino también hay estrellas. Y entonces, al determinar la pertenencia de estas estrellas a las regiones de formación estelar, podemos determinar su paralaje y tener con muy buena precisión la distancia hacia estas regiones. Y esto ha cambiado el paradigma en los últimos años de cómo es la distribución de los elementos pesados en la Vía Láctea. Por ejemplo, antes del Data Release 2 de Gaia, uno pensaba, como lo muestro en el panel inferior izquierdo, que había una especie de aplanamiento en la distribución de los elementos pesados, y esto, desde luego, tiene repercusiones en cómo entendíamos la evolución química de nuestra Vía Láctea, porque entonces teníamos que establecer modelos de evolución química que tuvieran un quenching en las partes internas, aproximadamente a distancias galactocéntricas menores que 8 kiloparsecs, para poder explicar que la distribución de oxígeno se aplanara. Sin embargo, después con estas nuevas distancias más precisas, nos dimos cuenta que en realidad era un defecto de la determinación de las distancias. Antes de Gaia, en uno de los métodos más usuales, porque era realmente de los pocos que había disponibles, eran los métodos cinemáticos, que esencialmente es asumir que la galaxia tiene una función de rotación que cambia a distintas distancias galactocéntricas. Entonces, esto permite que cuando no estás ni en el centro ni en el anticentro de la galaxia, puedas medir la velocidad y con ello la velocidad en el local standard of rest y con ello determinar la distancia.
Sin embargo, si hay un defecto en tu modelo de rotación, entonces tienes un error sistemático en la determinación de las distancias en distintas zonas de la galaxia, y es esencialmente lo que veíamos como aplanamiento, un error en las distancias. Esto lo demostramos con el equipo de Canarias en una serie de artículos y bueno, parece que el gradiente no se aplana, al menos no a las distancias que nosotros logramos determinar, que es hasta 4 kiloparsecs aproximadamente. Sin embargo, queda bien evidente, ¿no? Que hay cosas aún que no se entienden, porque, bueno, uno esperaría que pues el Sol tuviera una metalicidad que sea relativamente consistente con las regiones H2 del vecindario solar. Esto obviamente tiene muchas matices porque probablemente el Sol efectivamente es un objeto raro y no necesariamente tiene que ser representativo, pero lo raro sería que nosotros de entrada fuéramos raros y no fuéramos más bien comunes. Entonces, pues uno se pone a pensar por qué hay un offset entre las determinaciones de las regiones H2 y la determinación de la abundancia de oxígeno solar. Por cierto, hasta el momento he estado hablando mucho del oxígeno, pero en realidad el oxígeno no es una elección nada más al azar, sino que es un elemento muy importante para representar a todos los elementos pesados, porque representa aproximadamente el 55% de todos los elementos pesados, de manera que es un buen trazador de la metalicidad y su emisión es bastante brillante en las regiones fotoionizadas. A diferencia del hierro, que es el trazador común en las estrellas, que generalmente queda atrapado en granos de polvo en las nebulosas ionizadas. Es bastante resistente a la radiación. Entonces, bueno, nos pusimos a explorar hace algún tiempo en que, bueno, si suponemos que el Sol no es raro, quizás lo raro está en las determinaciones de las abundancias químicas en las regiones fotoionizadas. Y es que desde hace muchos años hay diversos autores que mencionan que existe un problema en la sobre simplificación de estos objetos y su tratamiento en la determinación de abundancias químicas. Generalmente la manera estándar de determinar las abundancias químicas es asumir que las condiciones físicas, es decir, la distribución de densidad y de temperatura electrónicas, en las nebulosas es bastante homogénea, como la imagen de la izquierda, donde hay una estrella o una fuente ionizante que está emitiendo fotones y que estos fotones son recibidos por el gas, y entonces se generan zonas de estratificación de ionización, donde el gas está más ionizado cuando te centras cerca de la estrella ionizante o de la fuente ionizante y eres menos ionizado cuando estás en las zonas periféricas. Sin embargo, pues la realidad parece ser más compleja que eso y la presencia de variaciones tanto de temperatura como de densidad pueden sesgar sistemáticamente las determinaciones de abundancias químicas en las regiones fotoionizadas. Y esto no es nuevo, en realidad es un problema que apareció desde la década de los años 40 y que ha tenido varias hipótesis para poder solucionarlo. En particular, es importante mencionar el trabajo de Manuel Peinbert en el 67, en el que él propone que si la temperatura del gas no es homogénea, entonces existirá un sesgo sistemático a sobreestimar la temperatura del gas a través de las líneas excitadas colisionalmente que se observan en el rango óptico. Ya que la emisividad de las líneas excitadas colisionalmente es exponencial con la temperatura, entonces si hay zonas que sean más calientes, significativamente más calientes que otras, entonces dominarán la emisión de estas líneas y por lo tanto la temperatura que nosotros obtengamos de ellas no será representativa del promedio del gas ionizado, sino será representativa de las zonas más calientes. Y nosotros, al asumir esta temperatura, pues entonces estaremos subestimando sistemáticamente las abundancias químicas que se observan en el óptico. Una manera de poder cuantificar cuán inhomogénea de la estructura de temperatura es a través del parámetro T cuadrada, que incluso se puede meter en los modelos de fotoionización de Claudi, que es T cuadrada de Peinbert,
y es esencialmente ver punto a punto cuán diferente es la temperatura del promedio. Una estructura homogénea es consistente con un T cuadrada igual a cero. Entonces, esto es algo que nosotros exploramos en 2022 con espectros ópticos y encontramos que si consideramos estas variaciones de temperatura, pues entonces las regiones H2 dejan de ser raras, dejan de estar en inconsistencia con el Sol y el Sol ahora sí es consistente con los valores observados en las regiones H2. Sin embargo, hay varias preguntas que quedan en el aire, ¿no? En primero, pues en el rango óptico, como lo vemos aquí en este trabajo del 2022, estamos limitados a una zona bastante pequeña de nuestra Vía Láctea. Estamos esencialmente en el vecindario solar, más algunas regiones observadas por ahí con suerte. Esto es porque es muy difícil observar las regiones que están en el centro galáctico porque hay mucha extinción óptica y las que están en el anticentro son relativamente débiles, por lo que no es fácil detectar las líneas de emisión ópticas que requerimos para poder determinar bien la temperatura y la densidad. Además, pues comparar todo con el Sol es bastante débil, por así decirlo, porque efectivamente hay mucha gente que podría argumentar que el Sol es el raro y que no tendríamos que utilizarlo como comparativa de lo que nosotros podamos estar obteniendo en las regiones H2, además de que el Sol ya tiene una cierta edad y por lo tanto podría tener variaciones nucleosintéticas, además de otros fenómenos que pueda haber por ahí, como migración estelar u otros fenómenos galácticos. Entonces, bueno, lo que estuvimos pensando con un equipo de trabajo es que, bueno, si nosotros pudiéramos observar más allá del vecindario solar, podríamos tener una mejor estadística, podríamos cubrir una zona mayor de nuestra galaxia y también si tuviéramos una muestra más grande de estrellas jóvenes donde nosotros sepamos que no hay fenómenos nucleosintéticos que alteren las abundancias químicas y que por lo tanto puedan ser comparables con las del gas ionizado de las regiones H2, podríamos tener un trabajo más robusto. Y desde luego, para poder cubrir con mayor capacidad a distintas zonas de nuestra galaxia, lo mejor son las observaciones en el radio, que no tienen el problema de la extinción. Entonces, nos fuimos a ello y nada más como recordatorio, sobre todo para los estudiantes, en el caso de las nebulosas ionizadas, existe un equilibrio térmico donde hay un fenómeno principal que calienta el gas y que es la fotoionización, que está dominado por la estrella o por las estrellas calientes que estén en la región de formación estelar y hay otros fenómenos que enfrían al gas y estos fenómenos que calientan al gas y con los fenómenos que se enfrían se equilibran y llegan entonces al equilibrio térmico. Dentro de los fenómenos que enfrían al gas está el de la recombinación, que esencialmente es atrapar un electrón por un ion que tenga un hueco disponible. Está el de la excitación colisional, que es esencialmente que un electrón llegue y choque con un átomo que tenga niveles de energía relativamente bajos, que esto sucede en los elementos pesados. Y entonces esa energía que le cede el electrón libre al átomo es usada para excitarse y entonces decae emitiendo radiación. Y esto es lo que da origen a las líneas tan intensas de elementos pesados como 5007, como 6584 y otras más que se ven ahí en muchas galaxias. Pero también está el fenómeno de la radiación de frenado y es que existe obviamente una carga eléctrica en las partículas que andan sueltas, en los electrones y en los protones. Y entonces esta atracción coulombiana puede frenar a los electrones libres y emitir radiación en el continuo. Eh, en el radio, el continuo nebular que nosotros podemos observar precisamente viene de este fenómeno Bremsstrahlung, que es en alemán radiación de frenado, y por lo tanto podemos utilizar ese continuo nebular y esta recombinación para poder determinar la temperatura electrónica en las regiones H2
con observaciones de radio. En el caso de las observaciones de radio, es muy difícil obtener líneas de emisión de los elementos pesados. Entonces, bueno, aquí ya empiezan a haber una serie de cosas importantes, de retos importantes para poder utilizar a las observaciones en radio como trazadores de la metalicidad en la galaxia, porque en realidad lo que podemos nosotros determinar en las regiones H2 observadas en el radio es la temperatura. Y es la temperatura que proviene de un fenómeno que es dominado por el hidrógeno. Es decir, esa temperatura es representativa de todo el volumen ionizado. En cambio, los diagnósticos de líneas en el óptico de elementos pesados provienen de zonas particulares de la nebulosa. La temperatura de oxígeno 3 proviene de la zona interna, donde efectivamente existe el oxígeno dos veces ionizado, mientras que el oxígeno una vez ionizado pues está en una zona periférica. Es decir, en el óptico, cada diagnóstico de temperatura es representativo de una zona particular de la nebulosa, mientras que en el radio la temperatura es la temperatura promedio. En adición, eh, pues tenemos una conexión muy ligada entre la metalicidad y la temperatura, pero hay que determinarla, porque lo que podemos medir en el radio es únicamente la temperatura. Y si hay variaciones de temperatura, entonces es diferente la interpretación que le damos a los diagnósticos en el óptico a través de líneas excitadas colisionalmente con las trazadores en el radio, que provienen esencialmente del continuo nebular y además las abundancias cambian, ¿no? Entonces, esto es perfecto para un proyecto de tesis de licenciatura que convencí a Rafael de que él se pusiera a trabajar conmigo. Él está en Tegucigalpa y entonces hemos tenido mucha comunicación eh, vía remota y mucho trabajo, muchas reuniones para poder llevar a cabo, o bueno, para tratar de contestar estas preguntas. Y lo primero que hicimos es pues recopilar una base de datos en el óptico, en el radio, y una vez que tengamos pues esta muestra, podemos determinar metalicidades, pero lo podemos hacer considerando variaciones de temperatura y considerando una estructura homogénea de temperatura. ¿Cuál es la correcta? Pues no sabemos a priori. Lo que sí podemos hacer es compararlo con los trazadores estelares esperando que los estelares no tengan tantos problemas como sí tenemos los nebulares y que todo esté bien allá, y comparar cuál de los dos gradientes es más consistente con las estrellas y asumir que más o menos ese es el bueno. En el caso de las observaciones ópticas, utilizamos parte de la base de datos Desired, que es una recopilación que nosotros tenemos de un par de años para acá, que tiene espectros muy profundos ópticos de regiones fotoionizadas tomadas con telescopios de la clase de 8 y 10 metros, principalmente el Gran Telescopio de Canarias de 10 metros y el Very Large Telescope de 8 metros, y nos limitamos únicamente a las regiones que tuvieran ambos diagnósticos de temperatura, uno representativo para la zona de alto grado de ionización, que es la temperatura de oxígeno 3, y uno representativo de la zona de bajo grado de ionización, que es la de nitrógeno 2. De manera que podamos cubrir las dos zonas principales de ionización y tener la capacidad de comparar estos dos diagnósticos con el que nosotros obtenemos en el radio. Y así, junto con otros resultados que hemos obtenido del grupo que nos permite determinar el nivel de variaciones de temperatura, es decir, la T cuadrada distinto que cero, podemos determinar directamente la abundancia de oxígeno y la temperatura promedio, considerando una estructura homogénea en temperatura y considerando una estructura inhomogénea en temperatura. Es esencialmente la manera en la que uno puede determinar esta conexión es a través de considerar que el hidrógeno está en todo el volumen ionizado, por algo se llama región H2, es decir, es definido donde el hidrógeno está ionizado, y considerar que esencialmente hay dos zonas de ionización metálica, una de alto grado de ionización y otra de bajo grado de ionización. Entonces, bueno, lo logramos. Esto lo hicimos con Rafael utilizando 225 regiones H2
y cubriendo un rango de temperaturas de aproximadamente 7000 Kelvin hasta aproximadamente 20000 Kelvin en un rango de metalicidad de aproximadamente 7,2 a 9. Y por aquí hay una cosa muy interesante a notar. Existen diversos trabajos en radio de la determinación de gradientes de abundancias químicas. Y la mayoría, de hecho, creo que no he visto ninguno que no lo haga, utilizan la relación temperatura-metalicidad publicada por Shaver y colaboradores en el 83. Entonces, aquí estoy mostrando la relación temperatura-metalicidad que obtuvimos con Rafael comparada con la relación clásica de Shaver, viendo que hay una diferencia sistemática. Hay que considerar que en los 80s la tecnología observacional no era tan avanzada como la tenemos ahora. De hecho, eran observaciones que no estaban todavía con CCD y que además el rango cubierto dentro de estas nebulos, el rango observacional cubierto de temperaturas por estos autores era bastante limitado. Aún así, esta recta roja se extrapola a cualquier valor de temperatura que se observa, lo cual es bastante dudoso. Entonces, esto tendrá repercusiones más adelante. Entonces, nosotros logramos hacer esta relación temperatura-metalicidad considerando ambos casos, T cuadrada igual a cero y T cuadrada distinto de cero. Nótese que tener 225 regiones de formación estelar con ambos diagnósticos ópticos de temperatura, tanto el de nitrógeno 2 como el de oxígeno 3, es un reto enorme, porque las líneas son extremadamente débiles y es difícil obtener ambos diagnósticos, porque hay una correlación también entre grado de ionización y temperatura. Las regiones de mayor temperatura generalmente son las de menor metalicidad y son aquellas que tienen mayor grado de ionización, lo que implica que la zona que emite nitrógeno 2 es muy pequeña. Hace muy difícil observar este diagnóstico y aquí creo que tenemos la estadística suficiente. Ahora bien, también recopilamos de la literatura 460 regiones H2 observadas en diferentes bandas de radio que permiten obtener la temperatura global del gas utilizando líneas de recombinación del hidrógeno y el continuo nebular. Y entonces estamos cubriendo una zona mucho mayor de la galaxia de lo que hacíamos en el rango óptico. Entonces, lo difícil o lo complicadito por aquí es que la determinación de las distancias en la mayoría de los casos fue a través de estimaciones cinemáticas que describí hace unos minutos, que es esencialmente un modelo de rotación de la galaxia donde mides el local standard of rest en velocidad y a través de ello determinas la velocidad, pero cada autor pues tiene sus gustos y sus hipótesis sobre cuál es la distancia galactocéntrica del Sol, cuáles son los diferentes parámetros del modelo, cuál es el modelo que más les gusta, y entonces tuvimos que recalcular todas las distancias para poder homogenizar la muestra de los diferentes autores, utilizando la curva de rotación de Reid del 2018, que está calibrada con paralajes, lo cual hace que haya una consistencia entre lo que nosotros observamos en las estrellas o en los paralajes de los máseres con lo que se obtiene con esta curva de calibración, lo cual es bastante, bastante afortunado. Y entonces tuvimos una buena estimación de las distancias. Bueno, las estrellas, no encontré otra figura más bonita para las estrellas. Nosotros recopilamos abundancias de oxígeno determinadas en estrellas tipo O y tipo B, cubriendo un rango aproximado de entre 6 y 10 kiloparsecs. No es un rango muy amplio, pero es que tampoco hay tantas estimaciones de abundancias de oxígeno en este tipo de estrellas cubriendo un rango mayor, son aproximadamente 50, y las cefeidas clásicas, que tampoco han tenido ninguna contaminación en la distribución de oxígeno, y que aquí sí tenemos una estadística mucho mayor, cubriendo un rango de entre 4 y 17 kiloparsecs de distancia galactocéntrica. Todas estas distancias fueron determinadas a través de paralajes de Gaia,
lo cual los hace bastante precisas. Y esto es lo que nosotros obtenemos. Este es el gradiente de abundancias de oxígeno de nuestra Vía Láctea utilizando las observaciones en radio de 460 regiones H2, cubriendo esencialmente el rango de distancia galactocéntrica desde prácticamente 0 hasta 17 kiloparsecs. Este es el de las estrellas tipo O o B, lo cual cubre una zona bastante más pequeña en distancia galactocéntrica, y este es el de las estrellas clásicas cefeidas. Ahora, esta es la imagen, la figura que creo yo es más importante de todo este trabajo que les estoy describiendo. Y es los diferentes gradientes de abundancias de oxígeno que obtenemos con los diferentes trazadores que hemos estudiado, y en particular para las regiones H2, utilizando tres hipótesis. En la línea verde tenemos la distribución de las estrellas cefeidas, en la línea púrpura las de estrellas tipo O y B, y vemos que las estrellas, tanto cefeidas como tipo O B, son bastante consistentes con lo que uno esperaría de la abundancia solar, es decir, el Sol en efecto no parece anómalo en cuestión de su abundancia de oxígeno. Y ahora bien, hay tres rectas que están asociadas a las regiones H2. Una es las regiones H2 de radio, utilizando la calibración de temperatura metalicidad determinada por Shaver y colaboradores y utilizada por la mayoría de los radioastrónomos que estudian abundancias químicas, que está en el color azul. Las regiones H2 utilizando la hipótesis de que la estructura de temperatura es homogénea en rojo, y en negro utilizando la hipótesis de que existen variaciones de temperatura. Y consideramos que esto es bastante, las regiones H2 con variaciones de temperatura son bastante consistentes con las estelares, mientras que las que consideran una estructura homogénea de temperatura están sesgadas sistemáticamente hasta 0.3 DEX. 0.3 DEX es mucho, y no es posible considerar que hay tanto polvo atrapando átomos de oxígeno en estas regiones, porque en el medio neutro aproximadamente 0.1 DEX es lo que nosotros encontramos como factor de depresión de oxígeno en granos de polvo. Es decir, sería muy curioso que el polvo estuviera atrapando más oxígeno en un ambiente fotoionizado con la dureza de la radiación ionizante, a que tuviera a un ambiente neutro donde tal radiación no está presente. Eh, es notorio que la región de Shaver, que la calibración de Shaver y colaboradores hace que la pendiente sea demasiado empinada, lo cual parece que hace un buen trabajo en el vecindario solar, porque más o menos tienes buena consistencia, pero si tú ya lo extrapolas hacia zonas más internas de nuestra galaxia, que es realmente tu objetivo de estar utilizando observaciones en radio, o zonas del anticentro, entonces estás sobreestimando o subestimando la cantidad real de oxígeno que debería de estar presente. Entonces esto parece indicar que existe bueno, hay buenas razones para pensar que las variaciones de temperatura sí están presentes en las regiones H2, porque nos permiten clasificar tener de manera natural una buena consistencia entre prácticamente todos los trazadores que nosotros estuvimos analizando aquí. Existe además una serie de artículos que salieron relativamente hace poco, donde se argumenta que las estrellas tienen buena consistencia con las regiones H2 que se analizan considerando una estructura homogénea de temperatura en zonas de metalicidades bajas. Solamente esto es discutido en este trabajo, solamente hay que considerar que generalmente, y en esos trabajos en particular, lo que llaman metalicidad es en realidad abundancia de elementos tipo hierro. Y la nucleosíntesis del hierro es distinta a la nucleosíntesis del oxígeno, que es el trazador de la metalicidad que nosotros vemos. No es de sorprender entonces que haya variaciones de la abundancia de hierro sobre oxígeno
en distintas galaxias. Y por lo tanto, hablar de consistencia o inconsistencia de metalicidad, cuando estás hablando de trazadores distintos de la metalicidad, no solo es incorrecto, sino que parece más bien un error profundo. Y bueno, en el caso de las variaciones azimutales, que era otro de las preguntas importantes que nos hicimos, nosotros analizamos los residuos que resultaban de sustraer el gradiente a la distribución de las abundancias en nuestra muestra. Y lo que vimos es que realmente existen, sí, variaciones, pero esas variaciones no parecen estar ligadas a la presencia de los brazos espirales de la galaxia o a una estructura pues, bien formada de nuestra galaxia, y parecía más bien unas variaciones aleatorias y naturales del propio método que nosotros utilizamos para poder determinar las abundancias de oxígeno a partir del radio. Es decir, nuestro nivel de incertidumbres es mayor que 0.1 dex, mientras que el nivel en el método me refiero, mientras que el nivel de, de, de residuos de la abundancia de oxígeno está más o menos en este rango. Por lo tanto, nosotros consideramos que con los datos no podemos determinar que existan variaciones importantes azimutales de metalicidad. Es decir, mayor que 0.1 dex no las vemos, menor que 0.1 dex no podemos determinarla con el método que nosotros estamos analizando. Es decir, puede haber variaciones azimutales, pero hasta 0.1 dex, que es aproximadamente lo que nosotros vemos en la dispersión. Entonces, bueno, esto es un trabajito que me parece que está muy interesante. Estos son los resultados. Nosotros analizamos la distribución de las abundancias de oxígeno en nuestra Vía Láctea con 460 regiones H2 observadas en radio, y para poder analizarlas en términos de abundancias químicas, nosotros determinamos dos relaciones entre la temperatura y la metalicidad, dos relaciones empíricas, por supuesto, y nosotros observamos que las relaciones que consideran la presencia de variaciones de temperatura brindan una consistencia natural entre los trazadores estelares con los trazadores nebulares, mientras que considerar que la estructura de temperatura en las regiones H2 es homogénea tiene el problema de que da una inconsistencia de hasta 0.3 dex entre regiones H2 y estrellas. Entonces, esto parece fortalecer la hipótesis de que las regiones H2 no son tan homogéneas como uno podría suponer en el llamado método directo, y también nosotros observamos que las variaciones azimutales no parecen exceder, si es que están presentes, el valor de 0.1 dex. Entonces, bueno, este es un trabajo muy bonito. Por aquí hay gente local en este trabajo involucrados. Ya estamos a punto de mandar el artículo con Rafael, estamos muy contentos, y por ahí también estamos, ya se graduó Rafael, entonces si alguien tiene un proyecto de una beca de maestría y de doctorado, eh, pues podría estar interesado en trabajar con él. Muchas gracias. Great. Thank you so much for a very nice talk, Eduardo. Thanks, Ramandeep. I can take questions in English or Spanish if someone would like to ask. Great. We have plenty of time for questions. So please, whoever is online, raise your hands if you want to ask a question. Javier. Okay, I see Javier's hand first, yes. Hola, hola, Eduardo, muchas gracias por la charla, muy interesante. Entonces, si entiendo bien, digamos, este método de considerar las fluctuaciones de temperatura, digamos, te da similar al método con estrellas, y entonces como que esa sería la abundancia real, por decirlo así. ¿Estoy bien? ¿Estoy entendiendo bien? En efecto, sí, sí, sí. Ok, porque digamos,
el hecho de que tengas una temperatura diferente cuando tienes tú, digamos, suponiendo que la región H2 es homogénea, o sea, a ver, ¿cómo explicarlo? Eh, me daría la impresión de que pareciera ser que uno tiene realmente abundancias diferentes si tienes fluctuaciones de temperaturas que si no las tienes. Es decir, como si las regiones frías presentaran abundancias diferentes. Sí, Entonces sí, ahí sí. esa parte me hace bolas. O sea, digamos, si yo quisiera calcular la, la densidad columnar de una nube molecular o de una nube para ver si se vuelve molecular, necesito saber las abundancias. Entonces, ¿no sería más adecuado usar una abundancia más baja, digamos, correspondiente a una temperatura más baja? Como que esa parte, digamos, me hace un poquitín de bolas. Esa es una muy buena pregunta. Cuando hay un link muy fuerte entre temperatura y metalicidad en una región fotoionizada, porque los metales son los causantes del enfriamiento a través de las líneas excitadas colisionalmente. Entonces, entre más metales haya, generalmente la temperatura promedio del gas es menor, porque hay más Ujú, enfriadores. ujú, Entonces, cuando uno observa una línea en el óptico, una línea de emisión, esta depende siempre de la densidad del gas, de la temperatura del gas y de la abundancia del ion que está emitiendo la línea, ¿no? Entonces, si ujú, nosotros sabemos la densidad y la temperatura, podemos determinar cuál es el parámetro restante, que es la abundancia del ion. Entonces, ujú, aquí hay una degeneración importante. Si tú consideras una temperatura más alta, lo que haces es que consideras una abundancia más baja, porque tu línea, tu flujo es constante, ¿no? Es algo que tú mides. ujú, Entonces, para poder explicarlo, si tú metes mucha temperatura, tienes que bajar la metalicidad. En ujú, cambio, si tú bajas la temperatura, pues ocurre el proceso inverso. Entonces, ujú, la hipótesis de que hay fluctuaciones de temperatura implica que la temperatura que nosotros medimos es más alta de lo que debería. ujú. Entonces, la corrección hace que más bien baje la temperatura y entonces por eso aumentan la cantidad de elementos pesados. Ok, con lo cual aumentaría en principio la opacidad y sería más fácil, digamos, tener una nube, producir una nube molecular, que una nube se te vuelva molecular. Es posible, sí, sí, sí. Ok, porque en el trabajo reciente con Pepe Franco, donde él Ujú. calcula, digamos, la posibilidad de que en la vecindad solar tengas una nube molecular o no, igual, bueno, a lo largo de toda la galaxia, usamos las otras abundancias, las que están suponiendo una temperatura muy constante, muy homogénea. Y yo le decía, ¿por qué no usamos las abundancias de Eduardo? Y él me decía, no, no, es que él sobreestima y todo el mundo da un valor mucho más bajo, ¿no? Pero pareciera ser entonces que el resultado adecuado o más adecuado sería el tuyo. Con lo Es cual, que, entonces supongo que sería como más fácil formar nubes moleculares. bueno, aquí está la cosa. En Ujú, efecto, es más utilizado en la literatura una ujú, estructura de temperatura homogénea porque es más ajá, sencillo, es ujú, es muy simple hacerlo. El problema es claro. que si tú haces eso, existe una inconsistencia, como lo acabamos de ver, entre las abundancias que te dan las estrellas y las abundancias que te dan el gas que ha formado esas estrellas. Ujú, Y es una discrepancia grande, que es de hasta 0.3 dex. ya, Entonces, o bien consideras que la temperatura no es homogénea, o bien invocas algún otro fenómeno que esté haciendo que exista esta ujú, inconsistencia. ok. Y lo que nosotros argumentamos es que es más natural pensar que la temperatura no es homogénea que invocar un fenómeno desconocido que te reconcilie las abundancias estelares que las nebulares. Y ese es un Ujú, problema muy, muy importante, ¿no? ¿Cómo es que ujú, las estrellas que se forman de un gas tienen más metales que el propio gas del que se que el formaron, propio ¿no? gas, claro, claro, claro. Y si Will me permite, antes de que él vaya, ¿puedo otra pregunta? Este, que sería esto, ¿y las fluctuaciones de densidad no importan? ¿Existen No, sí, fluctuaciones de densidad? sí importan. De hecho, Ajá. sí que Está- las hay. estamos en Ajá. eso. Sí, Ah, ok. sí, sí, Ok. sí. Sí, sí, Buenísimo. sí. Ya nos Entonces, sí, platicarás entonces de eso. sí, sí que importan. Vale. Gracias.
Okay, Will. Ok, gracias. Sí, plática muy bonita, ves un resultado, muy sólido esto. Tengo una pregunta sobre las observaciones de radio que mencionaste que es representativo de toda la región ionizada. Y creo que es solamente cierto en el caso de que el continuo de radio y las líneas son ópticamente delgadas, ¿no? Si estás a suficientemente alta frecuencias, ¿no? Que sí es cierto, pero me parece que a 4 GHz al menos, ahí las regiones compactas van a ser con profundidad óptica significativa en libre, ¿no? En este caso sí está sesgado hacia el exterior de la región. No sé si tienes comentarios sobre eso. Sí, este es un punto importante. La muestra entre 4 y 8 y 8 y 10 GHz no está homogéneamente distribuida. La mayoría es de 8 y 10. No nos metimos demasiado en los detalles de esto del radio, lo asumimos como bueno, pero sí los autores de entre 4 y 8 argumentan que el impacto que tendrían, pues el estar utilizando una frecuencia más pequeña no es tan alto. Ellos lo argumentan y nosotros lo damos por válido, pero es un punto Sí. importante y lo podemos discutir. Ajá. Sí, 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 muy bien. Y el otro comentario que cuando estabas hablando de los residuos y la posibilidad de fluctuaciones azimutales, entonces dijiste que no se ve estructura, pero yo sí veo estructura allí. No se ve como un ruido, ¿no? Se ve que hay regiones que son rojas y tienen más puntos rojos y hay otras regiones que tienen más puntos azules. Entonces tal vez no es tan regular, pero sí hay estructura y tal vez valdría la pena investigar eso más a Esa fondo. es, esta es una pregunta bien interesante que de hecho nosotros estuvimos hablando mucho. En efecto, si tú, por ejemplo, incluso si tú dibujas como en casillas los rojos con los rojos y los azules con los azules, te pueden dar un cierto patrón, ¿no? Una cierta estructura de manchas, ¿no? Pero ¿qué tan físico es esto? Es lo que no se sabe, ¿no? Porque siempre puedes Ujú. dibujar esto, siempre puedes clasificar lo rojo con lo rojo, lo azul con lo azul, y te da un Pues cierto patrón. sí, no sé si es algo astrofísico o es algo que es debido a un efecto sistemático de tus observaciones, pero En no, efecto, eso no sé. Pero al menos desde el punto de vista empírica, usando esos datos, lo que se puede hacer es que puede estimar como, por ejemplo, la longitud de correlación de las fluctuaciones de sí, tus residuos y a ver si tiene alguna posible interpretación física. sí, porque aquí lo que sucede es que lo rojo es tan rojo como hasta aproximadamente 0.1 Dex y lo azul es tan azul como aproximadamente lo Ujú, mismo. Y entonces lo que nosotros ya sabemos, que es algo que nosotros estuvimos midiendo, es que nuestro nivel de incertidumbre propia del método, no solamente los errores estadísticos que vienen de las observaciones, que esos en principio los puedes reducir utilizando más y más observaciones, sino los sistemáticos, eh, están del orden o incluso son un poquito mayor que 0.1 Dex porque tienes que considerar, por ejemplo, la relación temperatura-metalicidad que ya lleva una hipótesis fundamental, que el oxígeno es el único responsable del enfriamiento del gas, lo cual no necesariamente es cierto en todos los rangos. También puede contribuir algo ujú. el carbono o el nitrógeno. Entonces ya hay un error ahí. El error de considerar si existe o no variaciones de temperatura está del orden no de 0.1, sino de hasta de 0.2 Dex. Entonces, la suma de todos los errores sistemáticos es igual o mayor que las variaciones azimutales que nosotros vemos. Entonces, lo que nosotros decimos es que, al menos con este método, parece que lo que podemos decir es que no podemos decir mucho. Mm, ok. More questions? We still have time. Any questions from students, postdocs?
Yeah. Okay. In that case, let's thank Jose again for this very nice talk. Thank you, Jose. Thank you very much. Bye bye, everybody. Take care. Gracias, Eduardo. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.